Increíble banda. Después de semanas de rumores, especulaciones y titulares sensacionalistas, Kazu decidió hablar. Lo hizo de la manera que mejor la representa. Sin escándalos, sin gritos, pero con una sinceridad que caló hondo en sus seguidores. Todo comenzó cuando las redes sociales estallaron con las noticias de que Cristian Nodal, su expareja y padre de su hija, estaba siendo vinculado sentimentalmente con Ángela Aguilar. Las imágenes de ellos compartiendo escenario, los gestos cómplices y algunos mensajes ambiguos avivaron las sospechas. En cuestión de horas, los hashtags #Nodal y Ángela y #Kazu se volvieron tendencia mundial. Durante días, Kazu se mantuvo en silencio mientras los medios debatían si Nodal había sido infiel, si Ángela había traicionado una amistad o si todo era una campaña publicitaria. Ella se refugió en su círculo más cercano, sin emitir comunicados, sin publicar indirectas, sin caer en el juego mediático. Se limitó a seguir trabajando en su música, concentrándose en el nuevo proyecto que estaba preparando en silencio desde hacía meses. Hasta que llegó la noche del viernes, cuando Kazu convocó a sus fans a un live en su cuenta oficial de Instagram. Sin previo aviso, sin grandes anuncios, apareció en pantalla con una expresión serena y un fondo sencillo detrás. No había luces espectaculares ni maquillaje de producción, solo ella mirándolos de frente. Hola a todos, comenzó con voz tranquila. Sé que muchos han estado esperando que diga algo. No me gusta alimentar el morbo, pero creo que ustedes merecen una respuesta, sobre todo quienes siempre me han apoyado desde el principio. La rapera explicó que su relación con Nodal había terminado meses atrás de manera privada y respetuosa. Confirmó que ambos mantenían un vínculo cordial por el bienestar de su hija y que no había resentimientos de su parte. Lo nuestro terminó porque cada uno tenía caminos diferentes que recorrer. A veces el amor no es suficiente para sostener un proyecto de vida en común, confesó con una madurez que sorprendió incluso a sus detractores. Respecto a los rumores de Nodal y Ángela, fue categórica. No voy a opinar sobre su vida ni sobre las decisiones que tome. No me corresponde. Cada quien sabe lo que busca, lo que encuentra y lo que necesita en su camino. Yo solo deseo que quien estuvo en mi vida encuentre su felicidad, sea con quien sea. Sin embargo, dejó claro que protegería a su hija de cualquier situación que pudiera afectarla. Mi prioridad absoluta es y será siempre mi hija. No me interesa hacer escándalos, no me interesa usar a nadie para ganar atención. Mi música y mi familia son mi refugio. Kazu también aprovechó el momento para agradecer el apoyo incondicional de sus fans y anunciar que estaba trabajando en un nuevo álbum que reflejaría esta etapa de transformación y crecimiento personal. Van a ver una versión de mí que nunca han visto antes, prometió. La transmisión duró apenas 15 minutos, pero fue suficiente para que las redes se llenaran de mensajes de apoyo. Mientras algunos usuarios elogiaban su madurez y templanza, otros no tardaron en comparar su actitud con la de otros artistas que habían hecho de sus rupturas un espectáculo mediático. Mientras tanto, Nodal y Ángela Aguilar no hicieron comentarios inmediatos. Sus representantes tampoco emitieron comunicados. Algunos medios reportaron que Nodal había sido visto saliendo de un estudio de grabación junto a Ángela en Los Ángeles, alimentando aún más los rumores. Pero Kazu ya no estaba en ese juego. Ella había hablado con calma, con respeto, y había marcado una línea clara entre su vida privada y el ruido mediático. En una industria donde los escándalos suelen opacar al talento, Kazu había demostrado que hay otra forma de enfrentar los huracanes emocionales, con dignidad. Tras aquella transmisión, Kazu cerró el live, dejó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo. No necesitaba leer los comentarios para saber que había hecho lo correcto. Ella no hablaba para el escándalo, hablaba para quien quisiera escuchar de verdad. Esa noche, mientras la mayoría de los medios reproducía cada palabra de su intervención, Kazu se permitió algo que no hacía en mucho tiempo: escribir en un pequeño estudio improvisado en su casa. Se sentó frente a su libreta de canciones y dejó que las palabras fluyeran. No era rabia lo que sentía, ni tristeza, ni siquiera nostalgia. Era algo más profundo, el cierre de un ciclo. Durante semanas anteriores, había sentido esa angustia muda, esa incertidumbre de no saber cómo reaccionar frente a la mirada pública, cómo cuidar de su hija en medio de tantos titulares que no respetaban nada. Pero ahora, al ver la respuesta de su gente, al sentir la liberación de hablar con su verdad, algo dentro de ella se afianzó. Mientras tanto, en el otro extremo del espectáculo,
Nodal seguía bajo el asedio de los periodistas. Cada paso que daba junto a Ángela Aguilar era documentado, analizado, desmenuzado. Las fotos de ambos riendo, grabando juntos, incluso compartiendo comidas, eran portada. Pero a pesar del revuelo, ninguno de los dos confirmaba ni desmentía nada. El silencio se volvía cómplice. Sin embargo, las cosas no eran tan sencillas. Fuentes cercanas aseguraban que Ángela, a pesar de su juventud, estaba luchando contra el juicio público que la etiquetaba como la tercera en discordia. Ella, quien siempre había cultivado una imagen de respeto y tradición, ahora se veía en el ojo del huracán, y aunque sonreía frente a las cámaras, su entorno afirmaba que no era ajena al peso de las críticas. Por su parte, Nodal parecía refugiado en la música. Se decía que ambos estaban trabajando en una colaboración que mezclaría el regional mexicano con toques de pop alternativo, un experimento musical que según algunos no sería bien recibido por los fans tradicionales de ambos. Mientras todo eso ocurría, Casu hacía lo suyo en silencio. Se trasladó unos días a una casa de campo, lejos de las ciudades y de la conexión a internet, para centrarse en su hija y en su próximo álbum. Cada mañana veía amanecer abrazada a su pequeña, recordándose a sí misma que la vida real estaba lejos de los titulares y las especulaciones. Una tarde, mientras afinaba una melodía, le llegó un mensaje inesperado. Era una vieja amiga, alguien que había vivido procesos similares y sabía de la presión que el medio podía ejercer. «Hoy diste una lección», le escribió. «No todos saben marcharse de un incendio sin arder». Esas palabras se le quedaron grabadas. Casu sabía que su próximo disco no solo sería un trabajo musical, sino una carta de presentación de su nueva versión, una que había aprendido a sanar en silencio, a perder sin odiar, a soltar sin destruir. Mientras los medios seguían hablando de Nodal y Ángela, de sus conciertos, de sus escapadas, de sus supuestas declaraciones cruzadas, Casu componía. Creaba desde un lugar limpio, donde no había espacio para la venganza ni para la lástima, solo arte, solo verdad. Porque si algo había entendido en ese proceso era que el silencio, cuando se rompe, no tiene que sonar a gritos. Puede ser un susurro firme que diga, aquí estoy, intacta, auténtica y más fuerte que nunca. Y la historia de Casu, en ese punto, apenas estaba comenzando. Aprender a sanar, a soltar, a perdonar. La historia de Casu, Nodal y Ángela no solo había sido un relato de amor y desamor, sino una lección de madurez, resiliencia y la fuerza del tiempo. En ese escenario, con el estadio vibrando y las luces iluminando sus rostros, no solo estaban haciendo historia como artistas, sino también como seres humanos que, después de tanto tiempo de incertidumbre, se encontraban finalmente en paz. Cuando la última nota de Asterisco Raíces de Fuego Asterisco se desvaneció, el silencio se apoderó de la multitud por unos instantes, como si todos contuvieran la respiración. Luego, el estruendo de los aplausos rompió la quietud, un rugido que recorrió cada rincón del estadio, haciendo que las emociones se desbordaran. En ese momento, Casu, Nodal y Ángela supieron que lo que acababan de compartir no era solo un acto musical, sino el cierre definitivo de un ciclo que había comenzado años atrás, lleno de controversias y malentendidos. Al final del concierto, cuando las luces se apagaron y el escenario quedó en la penumbra, los tres artistas se tomaron de las manos. Sin palabras, sin gestos grandiosos, sabían que habían hecho algo más grande que un simple espectáculo. Habían mostrado al mundo que el verdadero arte trasciende los conflictos, que la música puede sanar, unir y redimir. A lo largo de los años, la relación entre Casu, Nodal y Ángela se convirtió en un símbolo de superación, de cómo tres almas diferentes pudieron encontrar un terreno común, dejar atrás las heridas del pasado y enfocarse en lo que realmente importa: el arte, la creatividad y la paz interior. El Asterisco Festival Raíces Eternas Asterisco pasó a la historia no solo como un evento musical de gran magnitud, sino como un ejemplo de cómo, incluso en la era de las redes sociales y los escándalos, el verdadero poder del arte radica en la capacidad de transformar, sanar y trascender. Con el paso del tiempo, Casu siguió evolucionando como artista y mentora, formando nuevas generaciones de músicos que, inspirados por su historia, aprendieron a ser fieles a sí mismos, a sus raíces y a su voz. Bruno Morales, su compañero de vida y música, creció junto a ella, consolidándose como una de las figuras más prometedoras del panorama musical latino. Juntos, continuaron impulsando su sello discográfico y descubriendo nuevos talentos,
siempre bajo la premisa de crear música que conectara a las personas, sin importar las etiquetas ni las expectativas ajenas. Por su parte, Nodal encontró finalmente su lugar en la música y en la vida. Después de tantos altibajos, se consolidó como un referente del regional mexicano, un hombre más maduro y centrado que supo darle un giro a su carrera, alejado de los reflectores y del ruido mediático. Ángela, por su parte, siguió brillando con su talento y su voz única, recorriendo el mundo y dejando una huella imborrable como embajadora de la cultura mexicana. Pasaron muchos años, pero el legado de esa noche, de esa colaboración mágica entre Casu, Nodal y Ángela, permaneció intacto. La historia de ellos tres seguía siendo un recordatorio de que, al final, el arte siempre encontrará su camino, no importa cuán oscura sea la tormenta o cuán grandes sean los obstáculos. En sus memorias, Casu escribiría: "La vida nos rompió, nos desarmó, pero también nos reconstruyó de maneras que nunca imaginamos". Y ese encuentro, esa noche, fue la prueba de que cuando nos dejamos llevar por lo que realmente importa, cuando lo hacemos con el corazón abierto, el mundo se pone a nuestros pies. Y así, con los años, su música siguió siendo un refugio para aquellos que buscaban consuelo, un testamento de su evolución, no solo como artista, sino como ser humano. La conexión que Casu, Nodal y Ángela habían forjado esa noche en el Festival Raíces Eternas se mantenía intacta, como un faro que iluminaba el camino de todos aquellos que los escuchaban, los admiraban y, más importante aún, los veían como un ejemplo de perseverancia. Casu nunca imaginó que un simple encuentro en el escenario podría desencadenar una cadena de eventos tan poderosos. Su carrera, que alguna vez estuvo marcada por el conflicto, la controversia y la incertidumbre, había alcanzado nuevas alturas. En lugar de ser definida por su pasado problemático, se había convertido en una narradora del alma humana, cantando canciones que hablaban de resiliencia, amor y aceptación. Su música ya no era solo un reflejo de su dolor, sino un canto de esperanza para todos aquellos que se sintieran perdidos. Una tarde, mientras caminaba por la plaza principal de la Ciudad de México, Casu se detuvo frente a una galería de arte que había decidido abrir hacía unos meses. Había soñado con un lugar donde los músicos y artistas pudieran reunirse y compartir ideas, sin la presión de las discográficas o de las expectativas comerciales. La galería, llena de pinturas, esculturas y fotografías de músicos legendarios, también era un espacio donde se presentaban nuevos talentos. Esa tarde, al cruzar la puerta de la galería, una figura familiar la observó desde el fondo. Era Ángela, sonriendo con su característico brillo en los ojos. Las dos mujeres se abrazaron al instante, como si el tiempo nunca hubiera pasado. ¿Sabes qué?, dijo Ángela mientras se separaba de Casu. A veces me pregunto si lo que hicimos esa noche fue real, como si fuera un sueño. Casu sonrió con una mezcla de melancolía y gratitud. Lo fue, Ángela, pero ahora estamos aquí. Y lo que importa es lo que creamos después. Todo lo que hicimos fue porque supimos encontrar nuestro camino en medio de la tormenta. Ángela asintió. No puedo dejar de pensar en la gente que nos vio, cómo eso los tocó, como nos tocó a nosotras. Nunca imaginé que cambiaría tanto mi vida. Casu la miró con los ojos llenos de un entendimiento profundo, un entendimiento que solo alguien que ha vivido lo que ellas habían vivido podría comprender. Lo increíble es que no fue solo esa noche, fue lo que vino después. Lo que hicimos al unirnos, al sanar juntas. Eso cambió todo, incluso para la música. Ambas se sentaron en una de las mesas del fondo de la galería, rodeadas de cuadros que representaban momentos de la historia de la música latina, y comenzaron a hablar sobre sus proyectos, sobre cómo cada una había decidido seguir su propio camino, pero siempre con la música como refugio y terapia. Mientras compartían historias de nuevos descubrimientos y aventuras, Casu sintió una gran paz interior. Sabía que su vida había tomado un rumbo diferente, mucho más enriquecedor y lleno de gratitud. Por otro lado, Nodal, aunque ya apartado de los escándalos que una vez marcaron su vida, seguía luchando con su propio proceso de sanación. Después de su ruptura definitiva con Belinda, había decidido alejarse del ruido mediático y enfocarse en lo que más amaba, la música. Al principio, su regreso al escenario fue tímido, pero con el tiempo, se dio cuenta de que no podía dejar de ser el mismo. En lugar de componer solo baladas de amor o despecho, comenzó a explorar otros géneros, fusionando el regional mexicano con sonidos más contemporáneos.
Su música volvió a resonar en el corazón de su público, pero ahora, sus letras hablaban de una nueva perspectiva, una que reflejaba su madurez y sus experiencias. Su relación con Kazu y Ángela siguió siendo cercana, aunque cada uno había encontrado su propio camino. Nodal, sin embargo, nunca dejó de recordar ese momento único, esa colaboración mágica en el asterisco Raíces Eternas asterisco, como un símbolo de lo que podría lograrse cuando las personas deciden dejar de lado las diferencias y trabajar juntas para algo más grande. Los tres, en sus respectivos trayectos, continuaron evolucionando como artistas, pero también como seres humanos. Kazu, Nodal y Ángela se convirtieron en ejemplos vivos de lo que significa la resiliencia, la superación y, sobre todo, el poder de la música para sanar. La historia de su rivalidad, que había dado paso a la colaboración, seguía siendo una inspiración para muchos, una muestra de que, a pesar de las adversidades, es posible encontrar la paz en el arte y en las relaciones humanas. Y así, mientras la industria musical cambiaba, ellos seguían siendo una constante, una prueba de que, al final, el verdadero legado de un artista no se mide solo por sus éxitos o premios, sino por la capacidad de transformar y conectar con otros, de tocar las almas con algo tan sencillo y tan complejo como una canción. El tiempo, como siempre, seguía su curso, y aunque el mundo de la música continuaba evolucionando, Kazu, Nodal y Ángela, cada uno a su manera, había dejado una huella profunda en él. A pesar de los altibajos de sus carreras, sus corazones seguían firmemente anclados en la pasión por lo que hacían. Un año después de su encuentro en la galería, Kazu recibió una llamada inesperada. Era Ángela, con una propuesta que, a primera vista, parecía simple, pero que llevaba consigo un simbolismo poderoso. Kazu, ¿qué te parecería hacer algo juntas? Una gira, algo que sea más que solo música. Una experiencia, una conexión con la gente, una conversación musical entre nosotras y el público. Kazu, que había estado buscando nuevas maneras de explorar su arte, sintió una chispa de emoción. Era una propuesta arriesgada, sí, pero a la vez, algo que podría consolidar el mensaje que ambas querían transmitir. El poder de la colaboración, de la paz interna, y sobre todo, de las raíces musicales que las unían. Tras pensarlo un momento, Kazu contestó con una sonrisa. Me encanta la idea. Vamos a hacer que suceda. La gira no solo fue un éxito comercial, sino algo mucho más profundo. Cada concierto se convirtió en una especie de ritual donde ambas artistas compartían sus historias de superación y sanación, hablando con su público sobre la importancia de la vulnerabilidad, el entendimiento mutuo y el perdón. Las canciones que solían cantar por separado ahora se entrelazaban en armonías inesperadas, y sus voces se fundían de una manera que nunca se había visto antes en el escenario. Cada noche, la conexión que sentían entre ellas se sentía como una celebración de la música, pero también de la vida misma. Durante un concierto en Guadalajara, después de una interpretación poderosa de Asterisco La Llorona Asterisco, Ángela, con la mirada fija en Kazu, le susurró en el micrófono: nunca imaginé que llegaría el día en que cantaríamos juntas como esta. Es algo mágico, ¿no? Kazu asintió, mirando al público que aplaudía con entusiasmo. Lo es. Lo hemos hecho, Ángela. Lo logramos. Pero mientras su relación profesional florecía, un nuevo desafío comenzó a aparecer en el horizonte. La industria de la música, siempre cambiante, empezaba a ser invadida por nuevas tecnologías que transformaban la manera en que la música se consumía. Los conciertos virtuales, las plataformas de streaming y la inteligencia artificial que ayudaba a componer canciones estaban tomando protagonismo. Muchos artistas ya no dependían de su voz en vivo para conectar con su audiencia, y la industria empezaba a presionar por resultados más rápidos, más medibles, y con menos margen para la autenticidad. Kazu, Ángela y Nodal, en sus respectivos campos, sabían que este era un desafío que tendrían que enfrentar. No podían dejar que su música se desvaneciera en la marea de lo digital. Era un momento de redefinir el arte. ¿Qué significaba ser un músico en esta nueva era? ¿Cómo podrían seguir siendo auténticos, genuinos, mientras la industria les pedía que se adaptaran y cambiaran? A medida que los conciertos de la gira se sucedían, Kazu reflexionaba cada vez más sobre este cambio inevitable. En una charla que tuvo con Ángela después de un show en Monterrey, le confesó sus miedos. No quiero perder lo que nos hizo especiales. La conexión con la gente, la emoción en sus rostros cuando cantamos en vivo,
El poder de la música en su forma más pura, dijo Kazu mientras caminaban por los pasillos del estadio vacío. Ángela la miró con comprensión. Lo entiendo. Yo también siento eso. Pero, tal vez, nuestra misión ahora sea encontrar el equilibrio. Usar la tecnología a nuestro favor, sin dejar que nos defina. Podemos llevar la música a nuevas alturas sin perder nuestra esencia. Kazu asintió, inspirada por las palabras de Ángela. No se trataba de rechazar el cambio, sino de adaptarlo a su propio lenguaje, su propio mensaje. La música era la constante, el alma de lo que hacían, y la forma de contar historias, de tocar las vidas de las personas, nunca dejaría de ser relevante. En ese momento, mientras se detenían para descansar en una de las áreas privadas del estadio, Nodal les envió un mensaje a ambas, algo que ya había estado reflexionando. ¿Qué les parece si hacemos una colaboración con tecnología? Algo innovador. Una fusión de lo que somos con lo que la música del futuro nos ofrece. Las palabras de Nodal resonaron en ellas. Las tres artistas sabían que esto era más que una simple innovación. Era una forma de mantener viva la magia de lo que habían comenzado. No se trataba solo de enfrentarse al futuro, sino de darle un sentido propio, personal. La música debía seguir siendo el puente entre generaciones, entre el pasado, el presente y el futuro. Así que comenzó la nueva fase del proyecto. Los tres se unieron con un grupo de creadores de tecnología musical y productores innovadores. Juntos crearon un concepto único, una serie de conciertos que mezclaban experiencias virtuales con actuaciones en vivo, donde la realidad aumentada permitía a los fanáticos interactuar con la música y las artistas de maneras que nunca antes se habían imaginado. La colaboración no solo se basaba en lo musical, sino también en la creación de un nuevo espacio donde los fans pudieran experimentar las emociones y la historia detrás de cada canción, de una forma completamente inmersiva. En este nuevo capítulo de su vida artística, Kazu, Ángela y Nodal descubrieron que, al final, lo más importante no era el medio a través del cual se llegaba al público, sino el mensaje que querían transmitir. La música es un lenguaje universal, un puente que no importa cuántos cambios tecnológicos sucedan, siempre conectará a los seres humanos, de corazón a corazón. El proyecto de la gira híbrida de conciertos se convirtió rápidamente en un fenómeno global. Cada presentación no solo era un evento musical, sino una experiencia sensorial que desbordaba los límites de lo tradicional. A través de la realidad aumentada, los asistentes podían interactuar con proyecciones holográficas de Kazu, Ángela y Nodal, que se movían por el escenario y por el espacio virtual de la audiencia. En cada ciudad, los fans podían sentirse como si estuvieran dentro de las canciones, rodeados de elementos visuales que reflejaban las historias detrás de las letras. El uso de la tecnología no solo redefinió el concepto de concierto, sino que también ofreció una oportunidad única para las tres artistas de mostrar sus visiones personales de lo que la música podía llegar a ser. Kazu, siempre en busca de nuevas formas de conectar emocionalmente con su público, diseñó una experiencia que tocaba el alma. Durante uno de los shows en Buenos Aires, Kazu decidió incorporar un momento en el que la proyección holográfica de su propia figura se desintegraba lentamente, dejando solo su voz resonando en el aire. La música no es solo lo que ves, explicó al público. Es lo que sientes, lo que te toca incluso cuando no puedes verlo. Ángela, con su afán de compartir la riqueza cultural de su tierra, creó una parte del espectáculo que rendía homenaje a las tradiciones mexicanas. En los conciertos, la proyección de un paisaje de montañas y valles se entrelazaba con elementos de la cultura popular, como danzas folclóricas y símbolos indígenas. Era una manera de celebrar su identidad, al mismo tiempo que invitaba a la audiencia a explorar la historia profunda de México a través de la música. Nunca olvidemos de dónde venimos, porque es eso lo que nos define, le decía a su público entre canciones. Nodal, por su parte, aprovechó la nueva tecnología para hacer algo completamente inesperado. En ciertos momentos de la gira, se proyectaba un Nodal del futuro, un avatar digital que cantaba canciones inéditas creadas con algoritmos de inteligencia artificial, pero que seguían su estilo inconfundible. La mezcla de lo orgánico con lo artificial abrió un debate entre sus seguidores. ¿Hasta qué punto debía un artista delegar su arte en máquinas? Pero Nodal estaba claro en su visión. La música debe evolucionar, pero siempre manteniendo nuestra esencia. Si podemos mezclar lo mejor del pasado y lo mejor del futuro, podemos crear algo que jamás habríamos imaginado. El éxito de la gira no solo fue un triunfo comercial,
sino que también cimentó la relación de colaboración entre Casu, Ángela y Nodal. Lo que comenzó como una rivalidad, una tensión palpable entre la competencia y la admiración, se había transformado en una hermandad. Las tres artistas aprendieron a confiar plenamente en las fortalezas de las otras, a compartir sus miedos, sus sueños y sus inseguridades, creando una química que trascendió lo musical. No solo eran compañeras de escenario, sino amigas que habían recorrido un largo camino juntas. Pero la tecnología, aunque les permitió redefinir su arte, también trajo consigo una nueva ola de presión. La industria comenzaba a demandar más y más, y aunque las tres estaban decididas a seguir empujando los límites de lo posible, la carga emocional de estar siempre conectadas empezó a hacer mella en ellas. La exposición constante, las expectativas de sus seguidores y la rápida evolución del panorama musical digital comenzaban a sentirse como un peso difícil de llevar. Una noche, después de un agotador concierto en Monterrey, Casu se sentó sola en el camerino, observando la pantalla de su teléfono. Las notificaciones no cesaban, pero más que eso, le pesaba la sensación de estar perdiendo la conexión real con su arte. Estaba más preocupada por las métricas de streaming y los algoritmos de recomendación que por la magia de la música misma. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada, perdida en sus pensamientos. Ángela la encontró minutos después, entrando silenciosamente en el camerino. ¿Todo bien?, le preguntó, notando la mirada distante de Casu. Casu suspiró, sin mirarla. No sé, Ángela. He estado pensando mucho en todo esto. Las canciones ya no solo son nuestra voz. Son también números, datos, fórmulas. Y me da miedo perder lo que nos hace humanos. Ángela se acercó y le puso una mano en el hombro. Lo que nos hace humanos no son los algoritmos, Casu. Es nuestra capacidad de sentir, de compartir, de vivir lo que cantamos. La tecnología puede amplificar nuestra voz, pero nunca podrá reemplazar la emoción genuina que llevamos dentro. Eso es lo que tenemos que recordar. Las palabras de Ángela calaron hondo en Casu. Esa noche, después de la charla, la idea de volver a las raíces del arte y de la música comenzó a tomar forma en su mente. Decidió que, aunque la tecnología seguiría siendo una parte importante de su trabajo, lo que más importaba era mantener la esencia de lo que había aprendido al compartir el escenario con Ángela y Nodal, la conexión humana, la autenticidad y la capacidad de inspirar a otros a través de su música. El siguiente paso fue claro: lanzar una serie de conciertos donde la tecnología fuera un complemento, no el protagonista. Los tres artistas decidieron realizar un show íntimo, sin la parafernalia de los efectos digitales, donde solo la música en vivo y su interacción con el público fueran lo más importante. Sería una vuelta a lo esencial, un recordatorio de que, al final, la música es el lenguaje universal que une a las personas más allá de la pantalla. En ese regreso a lo sencillo, encontraron la paz que tanto buscaban. Y mientras el mundo cambiaba a su alrededor, Casu, Ángela y Nodal sabían que su arte seguiría siendo el refugio donde todo el ruido digital no podría alcanzarlas. El viaje, después de todo, no era sobre cómo se hacía la música, sino por qué se hacía. Y por eso, seguían adelante, con el mismo fuego que las había unido desde el principio. Únete a nuestra historia y no te pierdas el próximo capítulo de esta revolución musical. Suscríbete ahora y vive con nosotros la magia de la música, más allá de los algoritmos, en su forma más pura y auténtica.